Lenguaje. En pocas palabras, es un sistema de comunicación que utiliza símbolos, signos, sonidos y gestos para transmitir información, ideas, pensamientos y emociones. Es fundamental para la comunicación, la transmisión de conocimientos y la construcción de relaciones. Pero también podemos decir que el lenguaje reside en el movimiento de las palabras, en la esencia de cada persona, y ya sea un suave susurro o el rugido de una tormenta. El lenguaje moldea el mundo con sus formas, pinta las páginas con su conocimiento y revela secretos. Es a través de estas marcas grabadas que podemos estudiar el pasado y cada día comprender un poco más nuestra humanidad, nuestra identidad. Después de todo, ¿qué seríamos sin la capacidad de comunicarnos? Como vimos en el episodio anterior, con el tiempo las lenguas evolucionaron y se convirtieron en nuevas lenguas que reflejaban la forma de pensar y de vivir de las culturas. Y al final, la evolución del lenguaje es algo que simplemente nunca termina. Pero ¿cómo empezó la diversidad lingüística? ¿Es posible definir cuándo y cómo esa variación se inició? En el episodio de hoy vamos en busca de respuestas para el origen de las lenguas a través de su principal registro, la escritura. Según el compendio Ethnologue, considerado el mayor inventario de lenguas del planeta, actualmente se hablan más de 7.000 lenguas en el mundo. La diversidad lingüística aporta historia, es un legado, un reflejo de la humanidad y de su compleja trayectoria. Somos lo que somos porque hablamos. Las lenguas no son solo un conjunto de palabras y reglas gramaticales, sino que incorporan la historia, los valores, las tradiciones y la forma de pensar de una sociedad. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede haber tanta variedad lingüística? Para el creacionismo, la Torre de Babel es el punto de dispersión de los pueblos por el mundo. Según el relato de la Biblia, en todo el mundo se hablaba una sola lengua. Cuando los pueblos se asentaron en la llanura de Sinar, empezaron a construir una torre que llegara hasta el cielo. El Señor confundió entonces la lengua de los hombres y los dispersó por toda la superficie de la tierra. ¿Podría ser esta la razón de tanta variación lingüística? Hay una profesora en la USP, la profesora Gita Neda Barrera Horta, especializada en griego, que da una explicación muy interesante sobre esta cuestión de cómo evolucionaron las lenguas, en el sentido de que se desarrollaron y cómo surgieron aparentemente a partir de una única lengua. No se sabe con certeza si surgieron de una única lengua, no hay evidencia científica que lo demuestre, pero la ciencia parece indicar que ciertas lenguas proceden de otras. De eso sí tenemos certeza absoluta. Así que si esto ocurre con ciertas lenguas, podemos imaginar que quizá fue así con todas ellas. Por ejemplo, cuando estudiamos las lenguas semíticas de las que procede el hebreo, podemos ver cómo de repente se dividieron. También tenemos la lengua sumeria, que es completamente diferente de todas las demás de su región y no tiene paralelos. La primera lengua documentada por escrito es el sumerio, y se han hecho innumerables intentos de establecer conexiones entre el sumerio y otras lenguas que conocemos. Es una lengua que no tiene conexión con ninguna otra lengua conocida. Surge de la nada.
no se parece a ninguna otra lengua que conozcamos, porque, por ejemplo, el hebreo es una lengua semítica, parecida con el árabe, parecida con el arameo, parecida con el sabeo, que es una lengua que se hablaba en el sur de la península arábica, en la región de Yemen y Omán. Así que el hebreo y todas estas lenguas forman parte de una familia afroasiática más amplia. Es difícil establecer conexiones entre todas estas lenguas, pero hay algunos ganchos que parecen sugerir que existe una conexión entre todas ellas. La curiosidad humana nos lleva muy lejos en el tiempo. A pesar de los innumerables estudios sobre las lenguas antiguas, no es posible saber si realmente hubo una lengua que dio origen a todas las demás. Esto sigue siendo un misterio. Lo que sí podemos observar son pequeñas evidencias, pequeñas partes de un todo que parecen sugerir un pasado mucho más cercano a lo que nos cuenta el Génesis. Voy a darles un ejemplo de una palabra, la palabra sábado. La palabra sábado es prácticamente la misma en más de 200 idiomas. Se han hecho muchos estudios sobre el origen del sábado, de dónde viene, cuál es la explicación del origen de la semana, por qué no hay ninguna explicación astronómica para la semana. Y entonces tenemos esta palabra sábado que perdura en innumerables idiomas. ¿Quién sabe? Tal vez sea uno de los resquicios de este origen común de las lenguas. Pero lo que tenemos en este momento, basado en la investigación, basado en lo que sabemos de las civilizaciones antiguas, es que cada lengua tiene un origen diferente de la otra. Parece que la humanidad tiene una memoria colectiva. Y esas historias son transmitidas de generación en generación sin importar dónde hayan ido a parar esas generaciones. La historia parece ser siempre la misma. Ahora, cuando Dios dispersó a las naciones en la Torre de Babel, no le dio amnesia a la gente, solo confundió sus lenguas. Así que creo que los antiguos chinos llevaron ese conocimiento con ellos a China. Y entonces, cuando concibieron sus palabras, las vincularon a esos acontecimientos históricos. La arqueología es un estudio del pasado a través del examen de artefactos de la antigüedad. Cosas como vasijas, huesos, incluso granos, cosas así. Eso es arqueología. Pero la arqueología lingüística es una ciencia igual de buena, porque podemos estudiar palabras antiguas y descifrar lo que sabían y pensaban los pueblos antiguos. Eso es arqueología lingüística y es posible sobre todo gracias a las palabras pictóricas. Las palabras fonéticas no te ofrecen tanto porque se han modificado a lo largo de los años, pero es mucho más fácil con lenguas ideográficas como el chino. Pocos lugares del mundo tienen una historia tan bien documentada como China. Los registros de la historia china se remontan a miles de años atrás y revelan no solo la antigüedad de la civilización y su lengua, sino que también ofrecen una ventana única a los orígenes de la historia china. El idioma chino, a primera vista, puede parecer intrigante y asustador para nosotros occidentales acostumbrados a los sistemas fonéticos. Sin embargo, si miramos de cerca, nos damos cuenta de que el chino tiene un origen muy intuitivo, con sus caracteres representando ideas y elementos. A menudo se añade un carácter a otros, dando lugar a una representación más compleja de una idea. El libro The Discovery of Genesis lo explica así. El carácter más sencillo para representar a una persona es un trazo vertical.
Un trazo horizontal significa cielo, el número 1 o tierra, dependiendo de su posición, pero el 10 está representado por este símbolo. Así, cuando un hombre está de pie, los 10 dedos de sus pies están en contacto con el suelo, de modo que este símbolo se convierte en la palabra polvo. Si te pones a pensar, el uso de pictogramas no nos es tan ajeno. En los últimos tiempos hemos desarrollado una especial afición por los emojis, que no son más que imágenes que representan ideas, ya sea alegría, tristeza o miedo. Las señales de tráfico y de peligro también siguen esta lógica de transmitir información de forma clara y rápida, superando las barreras lingüísticas. Sin embargo, estamos de acuerdo en que el significado de la imagen depende de los conocimientos previos del observador. Por ejemplo, cuando los chinos se pusieron a diseñar la palabra para asesinato, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar la idea de asesinato? El asesinato es un concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitirlo? Así que la palabra china para asesinato es hermano mayor, que tiene una marca en la frente. Eso es Caín y Abel, ¿verdad? Ese es el primer asesinato en la historia del mundo y un símbolo que todavía se utiliza hoy en día. Al mirar eso se puede decir, wow, esto parece que salió directamente de la historia del Génesis. Otro ejemplo, ¿cómo se transmite la idea de codiciar, de desear algo que no te pertenece? Muy abstracto, ¿verdad? Así que lo vinculas a un acontecimiento histórico. Ese evento histórico es Eva, frente a los dos árboles. Así que la palabra china para codiciar son dos árboles y una mujer. Y entonces, ¿cómo diseñas una palabra para una idea abstracta como prohibir? Contamos otro evento histórico, ¿verdad? Así que tenemos dos árboles y Dios. Porque esa es la primera prohibición que Dios ha impuesto a los hombres. Ya sabes la historia, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. ¿No es así? Entonces la gente puede reconocer un símbolo fácilmente porque hay historia en él. El libro The Discovery of Genesis también cita muchos otros ideogramas chinos antiguos que parecen remontarse a la historia descrita en el Génesis. Por ejemplo, jardín está formado por los símbolos que representan polvo, aliento, dos personas y recinto. Y creación está formado por el símbolo que significa polvo o arcilla, boca, un pequeño trazo a la izquierda que significa movimiento o vida, y este símbolo que significa capaz de caminar. China es una civilización de historia, de registro. Había un compromiso con el registro diario de los acontecimientos. Pero para la antigua China, el acto de registrar iba más allá de la contabilidad o la simple documentación. Se entendía que este meticuloso trabajo de registrar los acontecimientos del mundo significaba comprender la forma en que Dios actuaba, algo a lo que tendrían acceso las generaciones futuras. Cuando hablamos de lenguaje, a menudo equiparamos oralidad y escritura, aunque en realidad son dos partes de un todo. El lenguaje oral precede a la escritura y su dinámica evoluciona incesantemente, adaptándose a las necesidades y circunstancias sociales a lo largo del tiempo, mientras que la escritura representa el registro formal del lenguaje y un valioso medio para investigar el pasado. La diversidad lingüística no significa lo mismo que la diversidad en la escritura, ¿no es así? Ya lo sabemos.
Así que es posible que personas que no hablan la misma lengua puedan leer la misma escritura, porque la escritura tiene una aparición mucho más documentada que el lenguaje en general. Así que tenemos ideas muy precisas sobre la aparición del lenguaje escrito. Tenemos escrituras que aparecieron en diversos lugares diferentes. O sea, que la escritura no se inventó una sola vez, fue inventada varias veces. De hecho, a veces aparecen en lugares que no tienen absolutamente ningún contacto con ningún otro ambiente. Mesopotamia es la cuna de una de las lenguas más antiguas de las que se tiene registro, el sumerio. Y la escritura cuneiforme desarrollada aquí aún puede verse conservada en museos o incluso en monumentos que han resistido el paso del tiempo y muestran sus formas a cualquiera que esté dispuesto a mirar. Pero aún más curioso que esta antigua forma de escritura es cómo surgió. Aquí en Mesopotamia, como en gran parte del mundo antiguo, la gente no necesitaba escribir, simplemente hablaba. Pero con el paso del tiempo, documentar se convirtió en una necesidad. El inicio del comercio tuvo una gran influencia en esto, ya que la gente empezó a necesitar registrar sus acciones de compra y venta. Se cree que los inicios de la escritura se remontan a fichas de arcilla como estas, guardadas en receptáculos de barro, que servían para contar bienes. Las fichas podían tener distintas formas, cada una de las cuales representaba algo diferente. Por ejemplo, una ficha de arcilla podía representar una oveja. Si esa oveja fuera trasladada a otro pasto o prestada, su ficha también se transferiría a otro receptáculo de barro, registrando el acontecimiento y ayudando a controlar los bienes. Con el tiempo, las fichas se convirtieron en pictogramas dibujados en tablillas de arcilla, que más tarde se transformaron en escritura cuneiforme. Aquí, por ejemplo, se puede ver la evolución de la escritura de la palabra oveja, desde su forma de tablilla de arcilla, pasando por un pictograma hasta su representación en la escritura cuneiforme de los sumerios, asirios y babilonios. Diversas civilizaciones antiguas de todo el mundo no solo crearon sus propios métodos de escritura, sino también tecnologías para registrarlos, como el papiro en Egipto. Un rasgo distintivo de los sumerios en Mesopotamia fue la idea de escribir sobre tablillas de arcilla húmeda y luego quemarlas, lo que hizo que este material fuera más resistente al paso del tiempo que cualquier otro. La escritura no era utilizada por todos, solo la usaban los escribas, personas con habilidades muy técnicas, personas que dominaban este arte que era relativamente complejo. Imagínese cuando era la escritura que no tenía un alfabeto, que tenías que memorizar en vez de 23 letras, tenías que combinar todas estas letras con las vocales y todos estos símbolos en los silabarios. E incluso antes de eso, los jeroglifos, por ejemplo, tenían un gran número de símbolos que la gente tenía que dominar, y eso no era fácil. La gente no podía simplemente dominar este sistema. Se necesitaban años y años de estudio. Era extraordinariamente complejo y se necesitaban escribas entrenados para escribir en estos idiomas. Así que si querías un contrato o necesitabas algo escrito, cualquier cosa que quisieras tenías que contratar a alguien. Los escribas tenían escuelas y tenemos textos que fueron escritos por estudiantes en esas escuelas de escribas donde copiaban tablillas y otras cosas, pero era demasiado complejo. Así que lo que sucedió fue que más tarde, en el segundo milenio antes de Cristo, alrededor de la mitad del segundo milenio o un poco antes de su comienzo, como ahora hemos descubierto, fue el comienzo de la escritura alfabética. La escritura alfabética hizo las cosas mucho más simples. Así que en un primer momento tuvimos pictogramas, después los pictogramas empezaron a tener cierta mezcla con pictogramas y sonidos, y luego se inventó el alfabeto, que yo suelo llamar beto, porque las vocales no fueron inventadas en este momento. Primero solo se inventaron las consonantes. Quienes inventaron las vocales, quienes descubrieron las vocales, quienes descubrieron las formas de representar las vocales, quienes describieron las vocales, fueron los griegos. Los griegos inventaron las vocales, pero no utilizaron símbolos nuevos que ellos mismos habían inventado. Ellos tomaron símbolos que los fenicios utilizaban para las consonantes y que los griegos no tenían, y les dieron valores vocálicos. Aún así, la consonante
contribución de los griegos es muy importante, pero no lo inventaron de la nada. Lo inventaron basándose en el alfabeto fenicio, que también dio origen al alfabeto hebreo. Así que los hebreos no inventaron el alfabeto, ellos utilizaron el alfabeto fenicio. El lenguaje hablado siempre ha pertenecido a casi todos los seres humanos, mientras que la escritura suele ser patrimonio de unos pocos. Hoy en día, el proceso de alfabetización infantil es obligatorio, pero durante milenios la mayoría de la población no tenía ni idea de lo que significaban esos símbolos. Hasta hoy, la escritura es un proceso más lento, consciente y difícil que aprender a hablar. El cerebro tiene que acostumbrarse a asociar un sonido a una letra y ordenar a la mano los gestos necesarios para construirla. Pero el sonido siempre ha estado en boca de todos. Nuestro alfabeto latino procede del alfabeto griego, ya que fueron ellos quienes crearon el alfabeto con vocales y consonantes. Pero el diseño de la letra procede del aún más antiguo alfabeto fenicio, que a su vez se basó probablemente en los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme mesopotámica. La letra A, por ejemplo, desciende del dibujo de un toro. Sí, un toro. Los egipcios utilizaban el dibujo de un toro cuando querían referirse al animal. Un tiempo después, los fenicios empezaron a escribir la letra Aleph, que significa toro, con los cuernos colocados de lado. En otro salto, los griegos utilizaron los símbolos del alfabeto fenicio para crear las vocales, y con el tiempo surgió el alfabeto latino, del que forma parte el español, derivado del alfabeto griego. Si tomamos al pie de la letra nuestra historia, la letra A se dibuja como si los cuernos estuvieran hacia abajo. Este es el camino de cualquier sistema de escritura. Si el dibujo de un toro o una oveja representaba un animal, con el tiempo, una simplificación de ese dibujo pasó a simbolizar la palabra toro u oveja. Con otro salto en el tiempo, el dibujo ya no representaba ni la idea del animal, ni el sonido de la palabra toro u oveja, sino solo un sonido, quizá el primero de esa palabra, un sonido que puede ser combinado a otros sonidos para escribir más palabras. En nuestra cabeza, el vínculo entre el sonido y los trazos que utilizamos para representarlo es natural. Siguiendo con el ejemplo de la letra A, no hay nada que vincule el símbolo de la letra con el sonido que le damos. Un ejemplo es cómo la misma letra suena diferente en otros idiomas. Y así nos damos cuenta de que el sonido no es en realidad más que una escultura del aire hecha por la boca. Y la escritura no es más que un espejo, una grabadora que registra la lengua de una cultura determinada. ¿Cómo llegamos aquí? Si partimos de la idea de que la diversidad es fruto de Babel, ¿es la lengua un regalo de Dios? Yo creo que sí. Tenemos esta diversidad lingüística presentada en el capítulo 10 del Génesis, que no tenemos ni idea de lo que pasa. Estas lenguas simplemente aparecen allí en el capítulo 10. Y el capítulo 11 del Génesis es como si alguien dijera, a propósito, déjenme contarles la historia de cómo surgió esta división lingüística, esta diversidad lingüística. Y Dios realmente valora esta diversidad. Babel no es un momento de la historia. Babel es el inicio de una dinámica, ¿no? O sea, el hecho de la transformación lingüística sigue existiendo constantemente. Y no solamente en grandes grupos, incluso en grupos sociales, ¿no? O sea, por lo tanto, Babel es el cambio continuo del lenguaje. Babel es un obstáculo, pero por el otro lado también es un desafío, ¿no? Porque Babel, por el otro lado, es la oportunidad de conocer otras mentalidades. Pensar que el mundo no solamente es nuestro mundo, que hay otros mundos en este mismo espacio en el que estamos, ¿no? Entonces, hay quien puede pensar en Babel como un elemento meramente negativo, pero también tiene sus cuestiones o sus facetas positivas, ¿no? Porque nos ayuda también a ampliar nuestra configuración como personas.
¿Ya conoces la revista Esperanza de la Nuevo Tiempo? Tenemos todo un catálogo de revistas con diferentes temas que te ayudarán a crecer en la fe, encontrar esperanza y mejorar tu calidad de vida. Y además de todo, están disponibles de forma gratuita. Envíanos un mensaje por WhatsApp al +5512 981001460 y pide ahora tu revista Esperanza.